Muy buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar un poco ya de lo que es el tema de cinética de cuerpos rígidos. En nuestra última clase pues trabajamos los conceptos de la cinemática de cuerpos rígidos y en esta oportunidad pues vamos a ver un poco las causas de ese movimiento. Dentro de lo que es la cinética de cuerpos rígidos pues se encuentra el tema del movimiento plano de un cuerpo rígido. Para entender el movimiento plano de un cuerpo rígido, pues vamos a seguir los conceptos de lo que son las leyes de Newton y a conformar también lo que serían las ecuaciones traslacionales de movimiento y las ecuaciones rotacionales de movimiento. Bien, para ello pues vamos a trabajar una figura en movimiento plano. Esta figura pues está sometida a una serie de fuerzas y esta serie de fuerzas van a dar como resultado un efecto en este objeto. Vamos a iniciar estudiando el caso de la traslación. Pues tomamos todo el objeto e inicialmente vamos a trabajar la traslación. Y para el caso de la traslación nosotros tenemos este objeto y el objeto se va a desplazar a una segunda posición. Puede ser una traslación de tipo rectilíneo o curvilíneo. Significa de que el conjunto de fuerzas que están actuando acá van a dar como resultado la masa por la aceleración de todo mi cuerpo rígido al estar en un movimiento de traslación donde todas las partículas se van a mover con la misma aceleración en la misma dirección. Entonces, para el caso de la traslación, entonces vamos a tener mis ecuaciones. Hablábamos de dos tipos de ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones de traslación y las ecuaciones de rotación. Entonces, para el caso de las ecuaciones de traslación, pues tendríamos que mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual al producto de la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual al producto de la masa por la aceleración en Y. Aquí tenemos dos ecuaciones que son de traslación, y como la resultante solamente me da masa por aceleración y no tengo ningún tipo de movimiento rotacional, entonces mi otra expresión, que sería la sumatoria de tipo rotacional respecto del punto centroidal, vamos a denominar este el centro de gravedad de mi figura, esa sumatoria va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de rotación para este movimiento, ¿verdad? Vamos a trabajar pues para ese sistema. Ahí hablábamos de un sistema XY, entonces ese sistema sería un sistema coordenado XY.
positivo. Serían estos los ejes positivos. Y este es mi primer tipo de análisis de movimiento plano de cuerpo rígido, considerar la traslación. El segundo tipo es el de la rotación centroidal. Entonces el segundo sería la rotación centroidal. Ahora, este tipo de movimiento tenemos mi sistema de fuerzas actuando en mi cuerpo rígido. Ese sistema de fuerzas va a tener como resultante que en el centroide de la figura, ¿se recuerdan que este es el centroide de mi figura? Va a existir una resultante equivalente a una rotación. Esa rotación va a ser igual a I por alfa, ¿verdad? Aquí vamos a describir estas expresiones. Para el caso de la rotación centroidal, entonces, tenemos que mi sumatoria de fuerzas en la dirección X va a ser igual a 0 al no existir una aceleración resultante en el centro de gravedad. Mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 también, pero mi movimiento rotacional es el que sí existe para el caso de la rotación centroidal. Entonces yo tengo que mi sumatoria de momentos respecto del centro de gravedad del sistema va a ser igual al momento de inercia de mi figura, de mi objeto, multiplicada por la aceleración angular que se está generando en ese sistema, ¿verdad? Aquí pues tenemos que mi sistema coordenado pues igual sigue siendo el sistema X positivo, Y positivo de esta forma, y rotacionalmente vamos a tener esta dirección como positiva. Bien, entonces eso es para la rotación centroidal, ¿verdad? Si tenemos que la resultante, pues la vamos a determinar a partir del centro de gravedad de mi objeto. Ahora bien, si nosotros lo que queremos es determinar la rotación, pero desde un punto de vista no centroidal, entonces tendríamos lo que es una rotación no centroidal. Para la rotación no centroidal, pues tenemos aquí mi sistema. Y la resultante de este sistema podemos tomarlo a partir de otro punto diferente del centro de gravedad. Aquí tenemos nuestro centroide, pero podemos tomarlo a partir de otro punto. Un punto arbitrario, podemos ponerle un valor del punto P. Y que tenemos aquí que se nos genera un radio. Y vamos a calcular la resultante no centroidal a partir de este punto. Significa de que la resultante va a estar girando respecto de este punto. El análisis de este tipo de movimiento de rotación no centroidal pues me va a dar como resultado de que como mi figura está girando respecto del punto P, lo que tenemos que en mi centro de gravedad pues tenemos el peso de mi objeto.
Aquí tendríamos el peso de mi objeto, por lo tanto esto me está generando también una aceleración. Al final voy a tener una aceleración que va a ser respecto del punto P. De aquí pues yo puedo descomponer esto en dos componentes de aceleración. Una aceleración que es tangencial y una aceleración de tipo normal, donde mi aceleración, mi fuerza de tipo tangencial va a ser igual a la masa por el radio del punto del centro de gravedad respecto del punto P por mi aceleración angular. Y la aceleración normal tenemos definida como la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿verdad?, generado del punto G al punto P. Finalmente, aparte de estas dos ecuaciones que me definen mis fuerzas tangencial y normal, yo tendría, para el caso de la determinación de la inercia, de la nueva inercia, pues lo que tendríamos es de que mi inercia respecto de este punto sobre el cual está girando va a ser el equivalente a mi inercia respecto del eje centroidal, más aplicamos el teorema de ejes paralelos. Tenemos esta como una distancia r, ¿verdad? R del punto de G respecto de P. Por lo tanto, a mi inercia respecto del centro de gravedad le voy a sumar el valor de R al cuadrado por mi masa, ¿verdad? Y al final pues yo tendría que mi sumatoria de momentos respecto ya de lo que sería el punto P va a ser igual a mi inercia respecto del punto P por mi aceleración angular. Y estas serían mis expresiones a utilizar para la rotación no centroidal. Ahora, el último tipo de análisis de movimiento que vamos a ver va a ser la consideración del movimiento plano general. En lo que es el análisis de movimiento plano general, la resultante de estas fuerzas me daría lo que es una aceleración, lo que sería una traslación y una rotación. Entonces acá mis expresiones quedan de la siguiente manera, ¿verdad? Sería, para el caso de la sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, y al nivel rotacional pues vamos a tener que mi sumatoria de momentos respecto del centroide de mi objeto va a ser igual a la inercia del objeto multiplicada por la aceleración angular del mismo. Bien, entonces tenemos los cuatro tipos de análisis de movimiento plano de un cuerpo rígido. Pues el primero es el constituido por la traslación,
donde las ecuaciones que van a gobernar este sistema van a ser únicamente las ecuaciones de tipo de traslación, y la ecuación que es rotacional pues tiene como resultante igual a 0, ¿verdad? Aquí tenemos un equilibrio de tipo rotacional. El segundo tipo de movimiento es donde solamente la resultante de las fuerzas me da únicamente una resultante de tipo rotacional, y a nivel de traslación las ecuaciones son iguales a 0. Ahora, si la rotación es no centroidal, sí tenemos una resultante de aceleración producto del movimiento de rotación alrededor de un punto fijo, que me da una aceleración tangencial y una aceleración normal, y estas pues me producen una fuerza tangencial y una fuerza normal. Adicional a ello, pues yo tengo lo que es la rotación respecto del punto diferente del centroide, ¿verdad? Y esto pues resulta del teorema de ejes paralelos, y mi ecuación de tipo rotacional va a estar a partir de la inercia respecto del punto P por la aceleración angular. Y el último tipo de movimiento pues es el movimiento plano general, donde ya tenemos que mis tres ecuaciones, las dos ecuaciones de tipo traslacional, van a tener una resultante de aceleración, y mi ecuación de tipo rotacional va a tener también un valor diferente de 0. Y estas serían las 4 ecuaciones o las 4 formas de movimiento plano general que vamos a ver para el análisis de cuerpos rígidos. Muy bien, en la siguiente clase pues ya vamos a empezar a trabajar algunos ejercicios utilizando estas expresiones. Muchas gracias.